Buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En este vídeo vamos a ver uno de los métodos más efectivos para conseguir nuestra primera dominada y vamos a analizar cuáles son los fallos más comunes y más importantes de cara a conseguir este objetivo. Así que sin más, vamos a ello. En este apartado simplemente quiero decir que sobre las dominadas ya he hablado muchísimo en mi canal de YouTube. He explicado muchísimos trucos, he explicado la técnica de forma muy detallada, entonces es mucho más fácil que veáis los diferentes vídeos que ya he hecho y de esta forma podemos entender este vídeo de una manera mucho más rápida. Bien, ¿cuál suele ser el error más frecuente o por el cual los novatos no consiguen realizar su primera dominada de forma muy rápida? En primer lugar, normalmente cuando un novato no puede hacer dominadas, lo que hace es basarse en el método isométrico o en el trabajo excéntrico, pero simplemente aguantando en la parte más alta del recorrido. Es decir, si trabajamos de forma isométrica, normalmente lo que hacemos es aguantar en la parte de arriba o aguantar en la parte media. Y si trabajamos de forma excéntrica, lo que hacemos es pegar un salto hacia la parte de arriba y aguantamos la caída, pero después aceleramos a partir de la parte media. ¿Qué problema supone esto? Pues básicamente que no estamos siendo eficientes. Quiero decir, si eres novato, tú lo que no puedes realizar o en el lugar en el que no puedes aplicar fuerza porque no tienes suficiente fuerza es en la parte inicial del movimiento. Es decir, si un novato no hace una dominada es porque no puede aplicar fuerza justamente en la parte inicial. ¿Qué es lo que pasa? Que con el trabajo isométrico y con el trabajo excéntrico, principalmente lo que estamos haciendo es fortalecer la parte de arriba y fortalecer la parte media del movimiento. Entonces, obviamente, esta persona puede que mejore en dominadas. Si practica, lo puede conseguir. Pero es muchísimo más rápido y muchísimo más efectivo que te centres en progresar en la parte inicial del movimiento. Porque si progresas en la parte en la que no puedes subir, después es mucho más fácil que sí que puedas aplicar fuerza en la zona en la que ya puedes aplicar fuerza. Sucede exactamente igual con las bandas de resistencia. Es muy frecuente en los box de CrossFit, en los gimnasios, que una persona cuando no puede hacer dominadas, pues simplemente utiliza una banda de resistencia y lo que hace es ayudarse con esta banda de resistencia para que sea mucho más fácil realizar las dominadas. De esta forma, lo que hacemos es facilitarla porque en la parte inicial del recorrido la goma nos quita mucha tensión. ¿Qué es lo que pasa? Exactamente lo mismo. Es que estamos ejerciendo principalmente fuerza en la zona en la cual la goma ya no genera tanto tensión, que es la parte media y la parte final del recorrido. Pero la parte inicial, que es la parte en la cual somos débiles, todo el trabajo o prácticamente todo el trabajo lo está realizando la banda de resistencia y por tanto no es tan efectivo de cara a progresar y de cara a hacer la primera dominada. Que como he dicho lo puedes conseguir. Si practicas seguramente consigas tu primera dominada, pero es mucho más fácil el trabajo que ahora voy a explicar. Bien, voy a pasar a explicar uno de los métodos más efectivos para que podamos progresar en dominadas y para que podamos conseguir por fin nuestra primera dominada. Este método realmente es muy sencillo y se basa en el método excéntrico. Muchos ya sabéis que ya he hecho vídeos hablando sobre el método excéntrico, he hecho vídeos explicando en qué consiste, cómo aplicarlo, pero sí que me gustaría resaltar de nuevo que el método excéntrico realmente es un método bastante avanzado y por tanto es muy importante que siempre lo ajustemos muy bien a cada persona. Está muy relacionado con las agujetas y es muy fácil que nos sobreentrenemos con él, por tanto siempre con medida y siempre ajustándolo de forma muy adecuada. Bien, básicamente el método excéntrico va a consistir en pegar un salto hacia la barra, de esa forma no nos cuesta subir y tenemos que aguantar todo lo posible durante todo el rango de recorrido. Bien, como he comentado antes, este método lo tenemos que aplicar de forma adecuada, porque normalmente no se suele aplicar bien. ¿Qué es lo que hacen normalmente las personas? Normalmente pegamos un salto, aguantamos mucho en la parte inicial y aguantamos mucho en la parte media, pero cuando llegamos a la parte inicial, simplemente como es la parte que más cuesta, es la parte en la que menos resistencia ofrecemos. Bien, esto no tiene que ser así, tiene que ser precisamente al contrario. Nosotros tenemos que subir para aplicar el método excéntrico, pegamos un salto y nuestra intención sobre todo tiene que ser aguantar todo lo posible en la parte final de este recorrido excéntrico, es decir, justamente en lo que sería la parte inicial del recorrido concéntrico. Como digo, es importantísimo que nos centremos sobre todo en aguantar todo lo posible en la parte final y no en la parte inicial y en la parte media. Si muchos lo probáis, vais a daros cuenta de que realmente lo que cuesta del trabajo excéntrico no es la parte inicial y la parte media, al contrario, es precisamente a partir de aquí, en el punto en el cual estamos a punto de elongarnos. ¿Por qué este método es tan altamente efectivo? Pues porque básicamente de forma excéntrica puedes levantar bastante más carga que de forma concéntrica. Quiero decir, de forma excéntrica tenemos que sumar la tensión activa que generan los músculos para oponerse a esa acción y además la tensión pasiva que estos músculos generan para evitar que sean elongados.
Entonces, de forma excéntrica puedes levantar bastante más carga que de forma concéntrica. ¿Por qué es tan efectivo? Pues porque básicamente si tú eres novato y no puedes levantar tu peso corporal, implica que tu peso corporal supone más carga de la fuerza que tú puedes aplicar. Aproximadamente un 20%, un 30%, lo que sea. No puedes levantar tu peso corporal de forma concéntrica porque supone más carga que la fuerza que tú puedes aplicar. ¿Qué es lo que pasa? Que de forma excéntrica sí que puedes soportar esa carga. De forma excéntrica sí que puedes aguantar la caída con tu peso corporal, que aproximadamente sería un 130% de la fuerza que tú puedes generar de forma concéntrica. De esa forma, si sobre todo nos centramos en las zonas en las cuales somos más débiles, podemos progresar de una forma muy rápida. ¿Cuándo deja de ser efectivo este método? Aquí nos encontramos con otro de los fallos más importantes que la gente suele cometer a la hora de progresar en dominadas. Bien, obviamente este tipo de trabajo no va a ser efectivo para siempre. De hecho, este tipo de trabajo con nuestro peso corporal pierde mucha efectividad, o prácticamente toda la efectividad, cuando conseguimos realizar nuestra primera dominada. ¿Por qué? Pues básicamente por lo que ya he explicado anteriormente. Es decir, si nosotros conseguimos realizar nuestra primera dominada, implica que esta dominada pasa a ser nuestro 1RM en dominadas. Entonces, el hecho de que nosotros aguantemos de forma excéntrica este 1RM en dominadas no va a suponer un trabajo demasiado interesante de cara a progresar en estas, básicamente porque no supone una carga por encima de este 1RM. Bien, si nosotros queremos progresar de esta forma y queremos seguir progresando con el método excéntrico, lo que tendríamos que hacer es añadir un peso extra, es decir, colgarnos una cadena con lastre, colocarnos una mochila, pero simplemente trabajando con nuestro peso corporal. Si ya hacemos alguna dominada, esto no va a ser efectivo. El hecho de que nosotros aguantemos de forma muy lenta algunas de las dominadas en nuestra sesión de entrenamiento no va a ser efectivo y es algo que yo personalmente no haría. Es mejor añadir lastre o es mejor incluir otro tipo de trabajo. Bien, esto es algo lógico, es algo que todo el mundo va a conocer. La composición corporal afecta de forma muy determinante al rendimiento que tú tengas en dominadas, es decir, la cantidad de grasa que tengas, la cantidad de masa muscular que tengas, todo esto afecta muchísimo al desempeño que tú tengas en dominadas. Bien, como dato curioso, como dato anecdótico, decir que algunos estudios se han encargado de cuantificar cuánto rendimiento se perdía simplemente por aumentar un 10% de tu peso corporal en forma de grasa. Y bien, el resultado es que aproximadamente se pierde en torno a un 50% de rendimiento en dominadas. Entonces, como digo, esto simplemente es un dato curioso, es un dato anecdótico, pero como conclusión podemos decir que es muy importante que si tienes sobrepeso, si tienes un alto porcentaje de grasa corporal, te centres también en perder todo lo posible este lastre que te está limitando, que te centres en perder toda la grasa corporal posible, porque de esta forma puedes tener mucho potencial de mejora. Bueno, compañeros, esto es todo lo que quería comentar respecto a cómo conseguir nuestra primera dominada. Espero que a partir de ahora no cometáis estos fallos y espero que os sirva para poder conseguirlo. Si os ha gustado, pues agradezco un montón vuestra manita arriba. Y nada, compañeros, cualquier duda, no dudéis en dejármelo en los comentarios y nos vemos en los siguientes vídeos. Un fuerte abrazo. It's like I was too weak to be someone else. You could think that